Hola, disfrutones, digo, hola, José, María y Niño Dios. Hola, Melchor, Gaspar y Baltasar. Mira, que os traemos aquí el oro, el incienso y la mirra. Mira qué majos, pues no nos vienen nada mal esos regalejos, ¿eh? Pero ¿cómo me estáis aquí en este pesebre? Madre mía, con la que está cayendo. Pues ya ves, pues donde nos ha pillado, pues no sabíamos dónde ir, pues aquí mismo. ¿Vosotros no conocéis a los muchachos estos? Sí, hombre, a los de Viajando a Nuestro Aire, esos que hacen unos vídeos muy chulos. La cosa es que no se han hablado de ellos, no se habla de otra cosa, de hecho, todos mirar su canal de YouTube. Claro, aquí a Belén es que todavía no han llegado, pero por ahí tienen unas recomendaciones de viaje que no te quiero ni contar. De hecho, mira, nosotros ahora nos vamos a ir tirando para Madrid porque creo que van a hacer un vídeo para las navidades de cosas así de allí típicas, de gastronomía. Solo de oírte se nos hace la boca agua, pero vamos, ya te digo yo que aquí los próximos 33 años nos toca quedarnos aquí. Igual para después. Bueno, pues ya si eso vamos tirando y os vamos enviando WhatsApp cuando lleguemos. Hola, disfrutones. Hola. Hay pocas cosas más típicas de la Navidad y en general del invierno en Madrid que un buen cocido. Por eso estamos en uno de los sitios más tradicionales de cocido en Madrid, en Casa Carola. Estamos con Chilo de Casa Carola. ¿El porqué de los 3 vuelcos? Antiguamente se hacía en una olla de barro alargada, ¿sí? Y entonces abajo se echaba lo que tardaba más en cocer, que eran las carnes y los huesos, luego los garbanzos con la verdura y por último se echaba el agua. Para sacar esto de la olla volcabas y lo primero que salía era la sopa, el líquido, que es el primer vuelco. Sí. Luego salían los garbanzos y la verdura, segundo vuelco, y por último salían las carnes, tercer vuelco. ¿Y por qué vosotros sois especialistas en cocido? Cuando mi padre montó este restaurante hace 20 años, lo hizo porque conoció a Carola, que era la cocinera por aquel entonces, y Carola es que solo sabía hacer cocido. Lo hacía extraordinariamente bien, pero solo sabía hacer cocido. Entonces decidieron dar lo que solamente sabían hacer muy bien, que era el cocido. Estos son piparras que se comen con la sopa del cocido. A José no le gustan nada, pero a mí me encantan. Y como veis, aquí se toma el agua en jarras, porque el agua de Madrid está muy rica, el famoso agua del canal de Isabel II. Por cierto, nos hemos dicho que hoy no hemos venido con Elvis, se llama Trexi, tiene casi 20 años y está más bonita que el primer día. No solo el cocido es típico en Madrid en Navidad. También lo es tomarse un bocata de calamares en la Plaza Mayor con una cervecita. Os vamos a enseñar esos sitios que, estando en la Plaza Mayor y siendo turísticos, pero que tienen un estándar de calidad pues un poquito más para disfrutones. Sí, nada de bocadillos chiclosos. Nada de bocadillos de calamares grasientos. No. No, bocadillos de calamares para disfrutones. Sí. Ay. En la calle de Botoneras hay también 2 sitios muy típicos de bocadillos de calamares, La Campana y La Ideal. Eso sí, tenéis que ir a primera hora porque se pone... Hoy hace bastante frío y lo de comer en la calle un bocadillo de calamares como que no. Uno de los 2 sitios en los que vamos a hacer la cata es en Casa María. Disfrutones, estamos con Ingrid. El plan de tomar bocadillos de calamares en la Plaza Mayor es de los más típicos en Navidades, pero aquí hay una competencia bárbara. Ingrid, ¿qué diferencia los vuestros? Es por la cocción, se hace al instante, todo es casero, el pan es reciente, al tú morderlo siente la textura de que te estás comiendo algo al instante. Sí, que no esté pasado, ¿no? Que esto es muy importante. Nada de grasa, que no se sienta lo grasiento, ¿sabes? Los puntos clave del bocadillo de calamares, tal como nos ha contado Ingrid. El pan. ¿Veis? No es chicloso. Este, muy bien, se ve que está recientito. Siguiente paso, el calamar propiamente dicho. Tiene que tener un enharinado fino y además que no tenga exceso de grasa.
Muy bien. En mis tiempos buenos me lo tomaba con un mini de cerveza, ahora con una cañita. Este es más el bocadillo de calamares tradicional de toda la vida. Es el típico pan de barra. Bien, también. Y los calamares. Un poco más grasientos. Bueno, disfrutones, pues nada más, que paséis una feliz Nochebuena, que os traigan muchos regalitos Papá Noel, pero sobre todo, y lo más importante, que estéis rodeados de vuestra gente, de vuestras familias. Este fin de semana no toca viajar, toca estar con la familia, pero eso sí, cogiendo fuerzas para los siguientes viajes, que ya estamos pensando, ¿verdad? Eso es. ¡Feliz Navidad a ¡Feliz todos! Navidad!